El derecho a la alimentación es el derecho de toda persona a tener acceso continuo a los recursos necesarios para producir, obtener y adquirir alimentos suficientes no solo para afrontar el hambre, sino también para garantizar su salud y bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a ella y a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, la vivienda, etc. Sin embargo, en las últimas décadas, sobre todo en nuestro país, a partir de los 90, con la implementación de las políticas neoliberales y la llegada de las empresas multinacionales, han incidido de manera negativa sobre las posibilidades de mejorar el acceso a la alimentación para millones de personas. Y a ello le sumamos la llegada de las semillas transgénicas, especialmente la soja, la cual se convirtió en un monocultivo, siendo nuestro país uno de los mayores productores mundiales. De este cultivo hay innumerables consecuencias negativas, como la destrucción de bosques a sabanas y montes nativos para ampliar la frontera agropecuaria, la falta de rotación de cultivos y reemplazo de cultivos tradicionales y regionales por la soja transgénica, el desplazamiento de la actividad ganadera, la contaminación del suelo, aire y aguas superficiales y subterráneas, por la utilización de agroquímicos como el herbicida, glifosato, las migraciones rurales y población indígena, por la ocupación de sus tierras, padeciendo de enfermedades, deformidades y fallecimientos asociados con el uso de agroquímicos, entre otros. Que no solo afecta a las poblaciones cercanas a los campos, sino también en la ingesta de alimentos rociados y aguas contaminadas de agroquímicos tóxicos de quienes lo consumen en todo el país. Exponiendo estas temáticas, queremos apuntar al impacto ambiental y social que producen las actividades humanas sobre el medio ambiente. En las urbes intervienen varios actores sociales del Estado, por ejemplo, nacional, provincial y municipal. Las empresas multinacionales, mercado mundial, organizaciones campesinas, organizaciones ambientales y de comunidades indígenas. La soja. Hay diversos usos que se les da a los granos de soja, desde un superalimento proteico, como así se lo vende para la producción alimentaria humana y animal, hasta la industrial no alimenticia, como granos, harina, aceite, biodiesel y otros subproductos. El aceite de soja es utilizado como materia prima para la manufactura de margarinas, también para poliésteres de bajo peso molecular, como agente plastificante, como un fluido hidráulico, en la producción de tintas, etc. Un importante subproducto de la extracción del aceite, la lecitina de soja, por sus propiedades emulsificantes y antioxidantes, encuentra la aplicación como aditivo alimenticio y en la industria farmacéutica y cosmética para la fabricación de antibióticos, adhesivos y pinturas. La producción de soja y sus consecuencias. La planta de soja tiene la particularidad de requerir altas proporciones de nutrición, como es el nitrógeno y fósforo. Ambos elementos se encuentran presentes natural en los suelos en cantidades variables según su composición y condiciones en crecimiento. El crecimiento de las plantas, el nitrógeno contribuye a la fertilidad de los suelos, mientras que el fósforo es parte del proceso esencial como la fotosíntesis. Y al ser la producción de soja un monocultivo de una semilla con tales demandas de nutrientes, conducen a un progresivo debilitamiento del suelo. Como resultado, se deben emplear fertilizantes artificiales para mantener los rendimientos. La práctica del monocultivo también tiende a erosionar los suelos. La implantación de soja en áreas deforestadas o con suelos semiáridos puede iniciar o profundizar los procesos erosivos. El lavado consiste en la eliminación de los nutrientes con lixiviación, como resultado del exceso en el agua de riego. Otros problemas asociados al cultivo de soja son el lavado y la compactación de los suelos. La compactación está asociada a la labranza prolongada y al paso constante de las maquinarias, lo cual provoca la reducción de poros que posibilitan la circulación del agua y el aire al interior del suelo. Esta compactación reduce la capacidad de los suelos para retener y drenar agua, lo cual generalmente errochamiento de la superficie. Primer paso, la erosión del origen hídrico. Estos fenómenos son típicos del área tradicional del cultivo en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
En los 90, con la aparición de la soja transgénica y el paquete tecnológico, requiere la aplicación de un herbicida específico, el glifosato. Los herbicidas son productos químicos diseñados para eliminar hierbas que crecen alrededor del cultivo, para eliminar los rastrojos, al cual se lo llama herbicida preemergente. Sin embargo, se fumiga varias veces, luego de la siembra y durante el crecimiento de la planta para eliminar cualquier maleza. En estos casos se fumiga por métodos diversos, en las que se destaca las avionetas, o conocidas como mosquitos, y diversas maquinarias que descargan en el aire los agroquímicos tóxicos sobre los campos sembrados y a su alrededor, como escuelas y barrios. Y sobre los efectos del glifosato y sus consecuencias hay grandes discusiones. Por un lado, numerosas investigaciones demuestran los efectos del herbicida que generan en las poblaciones, tanto en los trabajadores, barrios cercanos y en el agua y los comestibles que consumimos. Las comunidades indígenas y movimientos campesinos denuncian hace una década los efectos sanitarios de los agroquímicos sojeros, pero siempre chocaron con los tres actores con más poder: los productores, las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. Una investigación del Laboratorio de Embriología Molecular del CONICET-UBA demostraron que con dosis hasta 1500 veces inferiores de las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Y por otro lado, las empresas que elaboran el herbicida sostienen que es un producto inocuo. Si no, escuchemos los relatos y miremos a los ojos a las personas víctimas del glifosato. Con frecuentes irritaciones en la piel y las mucosas de trabajadores expuestos al producto, como problemas gastrointestinales y destrucción de glóbulos rojos, y mucho más, el grave incremento de malformaciones de lesijes de las personas que aplican agroquímicos o que están expuestas a él. El uso constante introduce sustancias contaminantes al ambiente que afectan a la composición del suelo, quedan residuos en las plantas o son transportados por los cursos del agua y se extiende la contaminación a otras áreas lejanas. En los animales se ha comprobado malformaciones y afecciones del sistema respiratorio. A su vez, se observa la pérdida de biodiversidad de plantas y malezas resistentes al herbicida. Pero retrocedamos unos años atrás para entender mucho mejor el proceso de aviculturación y avance de la frontera avícola en Argentina desde fines del siglo XX, basado particularmente en la soja. Desde mediados de la década de 1970 y hasta la actualidad, se observa un incremento constante de la superficie dedicada a la oleaginosa. Este cambio de sistemas de cultivo se dio en 1975 a partir de la introducción de nuevas variedades de sojas desde Europa. El sistema tradicional de labranza en el área pampeana sufrió modificaciones y se descartó la rotación entre agricultura y ganadería, para ser reemplazada por el cultivo doble anual de trigo y soja. Además, disminuyó la producción de cereales, como el maíz y el sorgo, y se redujo la capacidad de los suelos. El segundo cambio fue en 1996, con la aparición de la soja transgénica, conocida como soja RR. Y la mayoría de la producción se orienta a la exportación del mercado internacional, como los precios favorables a sus productos. Así, en las provincias pampeanas, el monocultivo prevaleció, reemplazando al sistema de rotación y despreciando la ganadería, mientras que el área extra pampeana sustituyó bosques nativos y cultivos tradicionales, como el algodón en Chaco y la caña de azúcar en Tucumán. Proponemos la soberanía y seguridad alimentaria. Es derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de toda la población. El Estado tiene un rol clave como garante de este derecho básico, a través de políticas de acceso a los alimentos o de protección de la producción nacional de estos bienes, y asegurar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todas, todes y todos. De este modo, la seguridad y la soberanía alimentaria se encuentran ligadas, ya que no es posible asegurar su acceso a los alimentos si la población no tiene acceso a manejar su producción y abastecimiento. Tiene que ser cuestión de debate abierto entre el gobierno, movimientos socioambientales, pueblos indígenas y ciudadanía. La seguridad y la soberanía alimentarias se encuentran ligadas estrechamente, ya que no es posible asegurar el acceso a los alimentos si la población no tiene la posibilidad de manejar su producción y abastecimiento. Uno de los desafíos es volver a producir alimentos dentro de las mismas áreas de consumo y otorgar prioridad a los productos locales frente a los alimentos importados. Esto favorece el desarrollo de la comunidad, mejora la salud y la seguridad alimentaria
y construyen vínculos entre familias. A su vez, la producción local contribuye de forma indirecta a mitigar los efectos del cambio climático, ya que al evitar que los alimentos viajen a miles de kilómetros en transporte a base de combustibles fósiles, reduce las emisiones de gases del efecto invernadero. En el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, incorporado en el año 1994, introduce el concepto de desarrollo sostenible, el cual apunta a satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer las necesidades de generaciones futuras, lo cual implica un cuidado especial de los ambientes ya explotados. El principal desafío para las actuales y futuras generaciones de este siglo es considerar el desarrollo sostenible de manera global para subsanar las desigualdades económicas, sociales y ambientales entre los países ricos y los más pobres. Necesitamos que se cumpla la Ley General del Ambiente número 25.675. La ley establece presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable en la Argentina. Asimismo, establece un marco general sobre información y participación en asuntos ambientales, la responsabilidad por daño ambiental y la educación ambiental. Buscar un nuevo sistema de producción y consumo que no perpetúe la destrucción absoluta del planeta y por lo tanto la vida de los pueblos. Busquemos un nuevo rumbo como sociedad.